para que, bueno, pues se pueda evitar cualquier situación indeseable en los días subsiguientes. Señores, tenemos ahí al ex cónsul general de Haití, Wilson Paraison. Adelante, Wilson. Wilson, ¿me escuchas? Edwin, ¿verdad? Edwin Paraison, ex cónsul de Haití. Adelante, Edwin. ¿Me escucha, Edwin? Ese es Edwin Paraison, que es el ex cónsul general de Haití en la República Dominicana. Queremos conversar con él sobre esta situación que vive esa hermana nación. ¿Me escucha bien, Edwin? Sí, totalmente bien. Edwin, Bueno, sí, la te pregunta, escuchas. la primera pregunta que me gustaría hacerte es si realmente esto se veía venir, este asesinato del presidente haitiano, Moïse, si se veía venir ya, si estaban dadas las condiciones para que un hecho como este tan condenable ocurriera en la madrugada de hoy. Bueno, hablando directamente del asesinato del presidente o del señor Jovenel Moïse, realmente no se podría pensar. Nadie en Haití podría pensar que se podría atentar hasta matar al presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, hemos tenido una espiral de violencia en la cual hemos perdido pues muchos ciudadanos, compatriotas que estaban contribuyendo enormemente a nuestra sociedad. Desde la muerte del abogado, presidente del Colegio de Abogados, Montferrier Dorval, hemos tenido desde la muerte de Dorval hasta la fecha, pues varios otros asesinatos y los más recientes fueron hace justamente 8 días hoy, el doble asesinato del periodista Diego de Radio Vision 2000, Diego Char, y de la militante política que se llamaba Neti. Además de esto, se ha visto el protagonismo que ya tenía hace varias semanas el líder de una confederación de pandillas que se llama Jimmy Cherizier, que anunció que ya la revolución comenzaba, y también pues en su discurso se veía cierta hostilidad hacia Jovenel Moïse, mientras que anteriormente se decía que tenía conexiones con el palacio. Por lo cual, yo diría, esa espiral de violencia podría haber afectado a cualquier otro ciudadano, cualquier otro periodista, pero nunca se pensó que podía llegar a ese nivel. Es la ocasión para presentar las simpatías a los familiares directos, tanto del presidente Jovenel Moïse como también de su esposa, que gracias a Dios todavía no ha muerto y está recibiendo las atenciones necesarias. Sí. Edwin, hay una situación ahora poco clara con respecto a la sucesión, porque ya, bueno, el hecho de que tengamos incluso 2 primeros ministros nombrados, un tema con la Constitución, ¿cuál es realmente el punto de esta sucesión? ¿Qué va a suceder en Haití entonces? Sí, los artículos 148 y 149 de la Constitución son los artículos que prevén un impedimento presidencial. Y en Haití teníamos como una previsión escalonada en el tiempo. Eso depende de en qué momento se da el impedimento presidencial, por la razón que fuera. Pero se hizo un cambio, una reforma en el 2011, y ahora, pues, la Constitución prevé lo que se está dando, más o menos, que el primer ministro, presidiendo el Consejo de Ministros, pues asume el mando hasta las elecciones
van a permitir sustituir, reemplazar al presidente. En este caso, visto que el nuevo primer ministro designado de manera anticonstitucional, en violación a la Constitución, en la manera que se hizo, visto que la oposición había totalmente rechazado la designación de Ariel Henry por ser anticonstitucional, pues quien se ha quedado al frente es el primer ministro interino Claude Joseph, que a la vez es canciller y que ya por lo menos ostentaba la función, tenía ya el puesto antes de la designación del nuevo. Entonces, frente a esa confusión, pues es básicamente normal que Claude asuma la función y vamos a ver ahora qué va a pasar, porque la oposición pedía hace 2 años, desde 2 años, está pidiendo la renuncia de Jovenel Moïse. La oposición llegó a instalar de manera simbólica a un presidente paralelo de manera simbólica, el juez Messen Jean-Louis. Ahora que no hay presidente, entiendo que la oposición no se va a quedar así. Entonces la oposición va a hacer algún tipo de propuesta a la nación. Y más allá de la oposición, hay que ver todas las fuerzas vivas de la nación. Y por eso nosotros estamos proponiendo que haya una conferencia, la conferencia que hace tantos años que queremos organizar para refundar Haití. Es la mejor ocasión que la comunidad internacional ayude a Haití a que se dé esa conferencia a fin de lograr una solución interhaitiana, que no sea una solución a través de presencia militar internacional. De todos modos, se va a necesitar la presencia, el acompañamiento logístico de la comunidad internacional, porque estamos hablando de unos 3.000 hombres y mujeres que forman parte de las pandillas y que están mucho mejor armados, en muchos casos, que la misma policía. La compañera Elizabeth Almonte para el ex cónsul general de Haití en la República Dominicana. Adelante, Elizabeth. Muchísimas gracias, Lamour, y muchísimas gracias a Edwin, que también nos acompaña en este momento. Sabemos que la situación en Haití ya se había anticipado desde febrero, cuando el propio presidente había indicado que temía por su vida, pero pareciera que el presidente se aferró más al poder que a su propia vida. Entonces, ¿pudo esta situación haberse evitado siempre y cuando el presidente aceptara las elecciones y declinara de permanecer en el poder? No, totalmente, totalmente. Si hubiésemos tenido una renuncia de Jovenel Moïse, quizás desde 2 años que lo están pidiendo, no íbamos a perder, porque acabamos de perder 2 años, además ahora de llegar hasta matar a un presidente. Entonces, entiendo que el equipo que está a su alrededor, pues lo empujaron a aferrarse al poder, y es lamentable que eso haya sucedido, pero hay que admitir que hay una señora en Haití que se dice cristiana, hace varios meses, fue a principio de año, predijo la muerte así, en las condiciones que lo estamos analizando, de Jovenel Moïse. Edwin. Y por eso justamente ahora están distribuyendo de nuevo ese video de la señora que lo predijo. Sí, Edwin, finalmente, las personas, la gente, los ciudadanos, los países en general, se están preguntando con respecto a la seguridad, si el presidente Moïse denunció un golpe de Estado en febrero, ¿verdad?, y que la situación de violencia se había exacerbado, ¿cómo es posible que los servicios de seguridad mantuviesen al presidente en su casa común y corriente, normal, y no aumentaran
esas medidas de seguridad. O sea, ¿cómo se explica realmente que ante tantas amenazas el presidente Moïse, pues de alguna u otra manera se entregó a la muerte? Así uno lo puede como percibir desde afuera. Además de eso, el amor, para acotar a su cuestionante, en un país donde se ha registrado solo en el último mes 150 asesinatos y más de 200 secuestros, entonces, ¿cómo no había esa seguridad para propiciársela al propio presidente de la nación? Claro. Bueno, primero hay que comenzar por decir que esa historia del complot para asesinar a Jovenel Moïse en febrero ya se comprobó de que era una historia montada desde el Palacio para tumbar la movilización que se preparaba para el 7 de febrero, que es la fecha tope para que Moïse hubiese entregado el poder. Entonces, efectivamente, tuvo su golpe de efecto. Eso salió como una bomba noticiosa y el pueblo se recogió. En vez de salir para pedir la salida del presidente, pues con el hecho de que el presidente haya dicho que lo querían matar, pues todo el mundo se recogió. Hoy mismo tenemos una situación parecida. La población no ha salido. Bueno, ya a media mañana el gobierno de Claude Moïse decretó el estado de sitio, pero aún antes la gente no había salido, no había movimiento en las calles, como un país que inicia su día de manera normal. El transporte no funcionaba, las estaciones que van hacia el interior del país ya estaban cerradas. Estoy hablando de las 5 o las 6 de la mañana, mucho antes de la declaratoria de estado de sitio. Bien. Por tal razón, en ese ambiente que tenemos, no podemos prever lo que puede pasar el resto del día. Así es. Y cómo Haití va a amanecer mañana. Así es. Gracias pues a Edwin Paraison, el ex cónsul general de Haití en la República Dominicana. Con todo lo que nos ha planteado, pues queda un poco más claro ese panorama que observamos oscuro, especialmente para nuestra relación inmediata con Haití. Por eso nuestro presidente ha dispuesto una seguridad especial en la frontera, porque se pueden desencadenar a raíz de este asesinato situaciones indeseables justamente en la frontera.